Hola, muchas gracias, Gaetano. Bueno, mi nombre es Luis Paredes, soy ingeniero industrial con las certificaciones PMP, Project Management Professional, y HCM Book, Human Change Management Professional, y cuento con una experiencia de más de 20 años en el sector de consultoría, en proyectos de organización, gestión del cambio, reingeniería de procesos y transformación empresarial. En la actualidad, como decía mi compañero, además, soy coordinador y profesor del máster de dirección de proyectos de ALDE. Es muy probable que os hayáis preguntado alguna vez cuáles son las innovaciones, metodologías o procedimientos que se están adoptando en las organizaciones y en el mercado y cuál es la fórmula para reducir los dolores de un cambio. En este webinar vamos a discutir algunas buenas prácticas y soluciones que adopto para proyectos bajo metodologías ágiles y que pueden servir como orientación para una gestión del cambio digital en los clientes. Así que, bueno, ¿cuál sería la hoja de ruta de la sesión de hoy? Pues en primer lugar, creo que es importante dejar claro el concepto de gestión del cambio y de qué manera se aplica tradicionalmente en las organizaciones para posteriormente pasar a enseñaros esas diferentes metodologías que utilizo en proyectos, muchos de ellos de tecnología. Bueno, para hacer una introducción a la materia, vamos a empezar con un pequeño toque inspiracional. Como sabéis, la evolución del hombre hasta nuestros días se ha producido en un periodo de millones de años. Sin embargo, ha sido en los últimos siglos cuando esta evolución se ha producido con mayor rapidez. Este proceso de aceleración en los cambios se puede extrapolar al ámbito empresarial, viendo cómo en los últimos años han sucedido estos cambios con mayor rapidez, llegando al momento actual, donde son cada vez más rápidos, permanentes, radicales, para atender las necesidades de un mercado en constante evolución. Por poner un ejemplo, nadie imagina hoy una empresa que no cuente con ordenadores y con sistemas de información para realizar su actividad. Sin embargo, si retrocedemos 40 años, nos encontramos con otra realidad muy distinta. Y así podríamos poner cientos de ejemplos que con tan solo pensar en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, como encabezamiento de este toque inspiracional, aquí van estas palabras de Darwin, célebre naturalista inglés, el padre de la teoría de la evolución, que ya nos decía en su tiempo que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, ni la más rápida, sino lo que mejor se adapta al cambio. En este sentido, bueno, pues he puesto también otra serie de frases de personajes conocidos por todos, desde la historia hasta tiempos más recientes, deportistas, eh, escritores, actrices, donde, como podéis ver y leer de sus comentarios, pues la adaptación al cambio está en el centro de todo. Bueno, el cambio. En la actualidad, el cambio de las organizaciones ya no es visto como algo extraño y ajeno, sino que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana, haciendo necesario modificar constantemente sus modelos de negocio para mantener una posición competitiva. ¿Dónde podemos ver hay cambios? Pues pueden ser bien en las organizaciones, pues bien pueden ser bien por factores externos, como por ejemplo fusiones de empresas, adquisiciones de empresas, o bien por algún reto interno que ellas mismas imprimen, como puede ser una propia innovación tecnológica, nuevas formas de trabajo y perfiles profesionales, el desarrollo de las personas, es decir, implantación de sistemas. Es decir, que estos cambios o tipos de cambio en la gestión empresarial fundamentalmente los podríamos reunir en tres, como son cambios en procesos y recursos, entendido como recursos, por ejemplo, un sistema de información, en procesos, pues los procesos propios de la compañía, cambios en la cultura, su visión, su misión, hacia dónde va la propia compañía, o cambios en la estructura organizacional, bueno, pues para atender una demanda del mercado, por ejemplo. Pero muchas organizaciones olvidan gestionar el cambio de manera consciente y proactiva o simplemente no se hacen acompañar de gestión del cambio los proyectos que emprenden. Fijaros que desafortunadamente estudios nos dicen que el 70% de las iniciativas de transformación organizativas fallan. Es decir, se subestima el impacto que tiene el cambio o se decide no gastar tiempo y esfuerzo en actividades propias de gestión del cambio. Sea cual sea el caso, lo cierto es que el negocio o el proyecto sufre las consecuencias.
Y con el desarrollo de un programa de gestión del cambio, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Fundamentalmente, o sea, yo diría que 5 cosas o 5 apartados importantes. Una, transmitir cultura y valores de la organización. Lo vamos a ver luego en otras diapositivas. Enfocar los mensajes de la propia organización. Promover la participación y el compromiso en todos los niveles. Mitigar el impacto del cambio en la organización y en las personas. O ayudar a las personas a gestionar su propio cambio. Por eso la gestión del cambio no es más, bueno, pues que definir un método estructurado para prevenir, detectar y gestionar las resistencias de las personas generadas por el cambio percibido o producido durante el desarrollo de un proyecto o incluso a la finalización del mismo. Así que palabras importantes en este sentido es reducción de riesgos, planificación, ejecución, acciones que los minimicen. Siempre atendiendo a la aptitud y actitud. Aptitud, bueno, como formando, informando, atendiendo a sistemas de información, mientras que la actitud con C de los futuros es reforzar fundamentalmente la motivación para aceptar estos cambios. Fijaros una cosa importante y es que en cualquier proyecto de los que hemos comentado anteriormente, bien por un cambio cultural, bien por un cambio estructural de la organización, bien por una implantación de un sistema, las personas que se ven afectadas son distintas dentro de la organización y no es lo mismo lo que piensa del proyecto un directivo que lo que piensan pues las personas quizás que van a ser más afectadas por el proyecto. Un directivo seguro que va a estar pensando en cómo alinear a la organización con los objetivos del proyecto, cómo asegurar la implicación de las personas en el proyecto, cómo manejar resistencias y objeciones de las personas. Sin embargo, nosotros como usuarios seguramente que lo que tengamos es otro paradigma a la hora de pensar en el proyecto y estar más con temor, pues a lo mejor a quedarse sin empleo ante un cambio, no entender las nuevas prácticas ni cómo me va a afectar mi trabajo, pues no saber resolver los problemas que puedan ocurrir por motivo de este cambio o no saber aprovechar las nuevas herramientas. Por eso es muy importante, y lo comentaremos también durante la presentación, atender al universo de usuarios que va a ser impactado como consecuencia del proyecto. Hay que atenderles de distintas formas a los implicados, alguno de vosotros que seguro que sois conocedores de procesos de gestión de proyectos, pues como decimos, a los stakeholders hay que gestionar todo ese apartado de participación. Esta transparencia, esta presentación, la suelo acompañarla en casi todas mis presentaciones en las organizaciones, donde vemos que en un estudio importante de una universidad o una organización americana, se vio que las causas de fracaso de los proyectos no son en su mayoría de origen técnico, sino más centrado en las personas, como consecuencia de no haber sido el proyecto acompañado por una gestión, un acompañamiento del cambio y un acompañamiento hacia las mismas. Fijaros que la primera de ellas es, con diferencia, la resistencia de los empleados. La segunda, problemas de liderazgo del proyecto, de los responsables, directivos incluso, fallos en la comunicación, falta de capacitación, cultura, es decir, que entre las 7 primeras, 5 de ellas son plenamente de origen de persona, personal, ¿no? Porque en el fondo, como bien decimos aquí, no cambian las organizaciones, cambian los individuos. Entonces, las acciones, actividades relacionadas con la gestión del cambio van a estar dirigidas fundamentalmente ¿a quién? Pues a las personas. ¿Por qué? Porque el proyecto en sí tendrá ya un componente técnico, un equipo técnico que es el que va a realizar esa implantación o ese despliegue y la consecución del producto. Nosotros, como gestores del cambio, como proyecto de gestión de cambio, acompañamos al proyecto para que, bueno, pues desde el punto de vista de las personas,
consigamos ese objetivo. Así, la gestión de proyectos y la gestión del cambio son ingredientes fundamentales para lograr el éxito en una iniciativa de transformación. Aunque varían en términos de enfoque y aproximación, cada disciplina es esencial para movilizar los proyectos y las personas del estado actual a un estado futuro. Comprender cómo funciona cada disciplina, identificar similitudes y diferencias es el primer paso para lograr una propuesta de valor unificada. Es decir, el frente técnico, no necesariamente tecnológico, liderado por gestión de proyectos, es responsable del diseño, desarrollo y entrega de la solución en funcionamiento, mientras que el frente humano, liderado por la disciplina de gestión del cambio, se enfoca en lograr que las personas acepten, adopten y utilizan la solución diseñada. Es decir, que en todo proyecto debemos saber diferenciar qué lado es el lado humano que estará ejecutada por la disciplina de gestión del cambio y qué lado es el técnico que estará fundamentalmente respaldado por la parte de gerencia de proyectos. En este sentido, la gestión de proyectos y la gestión de cambio son dos áreas entonces que deben funcionar una al lado de otra. Y que si bien cuentan con algunas similitudes, sin embargo son disciplinas diferentes. Por ejemplo, pensad en un ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo de desarrollo e implementación de software. Un director de proyectos trabaja con un equipo de proyectos para planificar, comunicar, ejecutar el desarrollo y la implementación en sí. Un gestor del cambio trabajará con el mismo equipo de gestión de proyectos para identificar, comunicar y gestionar eficazmente todos los aspectos relacionados con la forma en que los cambios afectarán en última instancia a las partes interesadas. De tal manera que dentro del proyecto, si tenemos una ejecución, una puesta a producción y ya por último las operaciones, lo que comentamos aquí es que tiene que haber dos disciplinas diferenciadas, una como gestión del proyecto puramente técnica y otra de gestión del cambio que lo acompañe siempre respetando las etapas de gestión del proyecto, apoyando en acciones, actividades que sean acordes con la planificación del proyecto y se ejecuten como tal respaldando desde el lado de las personas las acciones para cerrar la motivación y el impacto sobre las personas pueden tener las acciones que se están desarrollando como proyecto. Por eso, como cualquier otro proyecto y otra disciplina relacionada con los proyectos, la gestión del cambio tiene que planificarse. Y para mí es la clave del éxito. Es decir, cuando el proyecto técnico se está planificando, el proyecto paralelo transversal de gestión del cambio tiene que estar participando de esa planificación para saber cuándo voy a acometer estas acciones, para saber a quién van a estar impactadas esas acciones, de tal manera que en la ejecución exista una sintonía entre ambas especialidades y tenga un sentido como tal, pues todo el proyecto global. Bueno, los elementos clave de la gestión del cambio, para mí hay que tener en cuenta esta integración de estos tres elementos importantes. ¿Qué canal, con qué voy a hacer el proyecto, presencial o online? Obviamente, bueno, pues por ejemplo, en los tiempos que nos toca vivir en la actualidad, es raro que un proyecto tanto tecnológico fundamentalmente o de gestión del cambio se produzca en las instalaciones del cliente, con lo cual seguramente el canal va a ser online. Las circunstancias de pandemia hacen que casi hasta decidas a priori qué canal vas a utilizar a la hora de hacer la implantación de tu proyecto y tu acompañamiento como gestión del cambio. Entonces, bueno, pues podría ser incluso una modalidad de blended, pero bueno, en este caso obviamente estamos casi abocados al online. ¿Qué perfiles son los implicados? Bueno, este es algo que insistiré mucho porque es importante a la hora de, como decía antes, de la planificación, saber
qué perfiles son los que están impactados en los proyectos, porque cada uno de esos perfiles debemos conformar, planificar y ejecutar acciones distintas en función del perfil que hayamos detectado en ellos, ¿no? Estarán usuarios finales, comité de seguimiento del propio proyecto, responsables de gestión del cambio, si existen en el área cliente alguien que se ocupe también ese rol, responsables de proyecto, por si el proyecto no solo es un proyecto, bueno, o sea, puede tener subproyectos, ¿no? Como por ejemplo, imaginaros una implantación importante de un sistema, de un software, pues que aparte del director de proyecto existan responsables pues, de arquitectura de red, de migración de datos, de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de esos roles, de esos perfiles, pues deben ser estudiados y saber, bueno, pues cuáles son sus características para luego la ejecución de los planes de acción tener, bueno, pues tenerlos ad hoc a cada uno de ellos. En sí, los planes de acción que utilizo para los proyectos de gestión del cambio los podrás sintetizar en participación, comunicación, formación, soporte, seguimiento, monitorización y certificación. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues participación es saber quiénes son los stakeholders, quiénes son las personas impactadas, interesadas en el proyecto y gestionarlos. Es decir, saber, poder construirme una matriz de qué, a quién, qué cosas, qué acciones voy a hacer para a quién, en función de no solo del puesto que pueda ocupar en la compañía, sino también nutrirme de otras información, como puede ser más personal de, bueno, pues de cómo son, si son más empáticos, menos empáticos, más receptivos, etcétera. Comunicación, planes de comunicación, de información del proyecto, planes de formación, es decir, de capacitación, soporte, más ligado al soporte a una vez se ha puesto en marcha el proyecto, ese periodo de después de acompañamiento de los usuarios, seguimiento y monitorización durante toda la etapa del proyecto, hay que hacer actividades de evaluación, no solo de la comunicación, también de la formación, el propio soporte, y por último, certificación es un periodo como normalmente 3, 4 meses después de la implantación o después de haber puesto en marcha el proyecto, donde evaluamos si el proyecto, bueno, pues los usuarios pueden, digamos, volar por sí solos y no necesitan ya un acompañamiento y sería la parte donde recogeríamos las mejores prácticas del proyecto desde el punto de vista de gestión del cambio. Estos elementos, en realidad, vosotros o como os digo, muchos estáis relacionados o queréis relacionados con la dirección de proyectos, como todo proyecto, en este caso de gestión del cambio, existen múltiples metodologías internacionales ya para adaptar al proyecto, elegirlo, las propias organizaciones, si trabajáis en el mundo de la consultoría, quizás vuestra organización ya ha adaptado uno y es la que pone en marcha en sus clientes, o los clientes son los que tienen metodologías ya establecidas para sus proyectos y tú tienes o quieres o debes amoldarte a ellas. Me gustaría daros unas pinceladas en ese sentido porque es bueno que sepáis al menos tener una cierta o una pequeña bibliografía de estos marcos de referencia que son importantes pues, a tener en cuenta si no tenéis a lo mejor una experiencia ya relevante en el mundo de la gestión del cambio, pero que sepáis que existen escritos, existe metodología donde apoyarse, si bien os diría, si recordamos en la anterior transparencia, los planes de acción
participación, comunicación, formación. Bueno, pues son todo, o sea, digamos que todo el plan o todo el proyecto de gestión del cambio está apoyado en estos pilares que tenemos aquí, estos 6 pilares. Si os fijáis, cada uno de las personas o gurús en este sentido, ellos pues a lo mejor esos pilares los han desmenuzado un poquito más, han profundizado en alguno de ellos y han dado reglas para cómo llevarlas a cabo. Hay veces que son reglas a un alto nivel y hay que saber, en función de la tipología de organización a la que vamos a hacer el proyecto, bueno, cómo aterrizarlo, ¿no? La primera de ellas es de John Kotter, es una autoridad en el campo del liderazgo empresarial. John Kotter ha demostrado que el 70% de los proyectos de cambio fracasan debido a carencias en cuanto a metodología y a falta de enfoque a la hora de ejecutar dichos proyectos. Él ha desarrollado una metodología que se basa en estos 8 pasos. Os aconsejo la lectura del libro de Leading Change, donde él pormenoriza estos 8 pasos. Si bien, si os dais cuenta, podríamos decir que el paso 1, crear sentido de urgencia, formar una coalición poderosa, generar una visión de cambio. Podrías decir que esto es la parte de participación, la parte de planificación. Comunicar la visión, pues comunicación. Capacitar a otros para que formación. Asegurar éxitos a corto plazo, consolidar mejoras, estandarizar las nuevas etapas, bueno, pues sería casi la parte de soporte, certificación, ¿vale? Para que veáis que, bueno, cada uno luego elige su metodología, su marco, si bien casi todos están basados en los pilares o planes de acción que antes comentábamos. Otra metodología bastante importante, quizás más práctica incluso que la del propio Kotter, es el modelo ADKAR de Prosty. Prosty es el nombre de la mayor red de conocimiento y gestión del cambio actual. Se trata de la abreviatura de 2 vocablos ingleses, professional, pro, y science, ciencia, y trabaja con gran cantidad de compañías y empresas interesadas en mejorar y mutar hacia ser mejores organizaciones. El modelo DATCA de Prosty es un modelo de gestión del cambio orientado a objetivos que guía los cambios individuales y organizacionales. Como veis, aquí hay, bueno, pues yo creo que este es el pilar de la transparencia en cuanto a esta metodología. Y ya aquí elige herramientas de gestión del cambio, como hemos hablado antes, comunicación, la hoja de ruta de los sponsors o de los stakeholders, formación, training, coaching, gestión de resistencias. Y todas estas herramientas las pasea pues igual que Kotter, pues hacía estos pasos, estos 8 pasos. ADKAR tiene 5 que los dividen en awareness, desire, knowledge, ability y reinforcement. Ellos, ADKAR, ¿de acuerdo? Es conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Hay un libro bastante leído, ¿no?, donde está bastante bien desarrollada esta metodología. Tienen una página web, chainmanagement.com, recomiendo su lectura, y ahí podéis encontrar, como os digo, pues toda la descripción de esta metodología, que puede ser utilizada para cualquier tipo de proyecto, tanto tradicional, en fase tradicional, como adaptada a metodologías ágiles. Y por último, bueno, aquí también he querido poner pues otro tipo de metodologías que no son estándares como en el mercado, sino que uno elige la metodología propia por su propia experiencia, como puede ser, bueno, la mía, y hace soluciones paquetizadas, modulables, flexibles en función de las necesidades del cliente. Aquí he puesto 3, una pues de un proyecto en el cual participé, donde en función de la época, del momento del proyecto, pues faseo las etapas de gestión del cambio, y de esta manera. Otro es, bueno, pues para un proyecto de Microsoft de implantación de Office, donde también, bueno, pues tener la inspiración,
enseñanza, información, veis, siempre esta comunicación, la formación, lo que es la participación. Y en este caso, también el caso igual, fue en un proyecto de transformación digital donde primero definimos, preparamos, acompañamos, evaluamos. Es decir, que te puedes acompañar, sentirte acompañado de metodología o, sí, ya por tu propia experiencia, adaptar esas metodologías a los clientes. Pero bueno, ¿cuál es la gestión de proyectos hoy? Que es a dónde venimos. La gestión de proyectos, existe la gestión tradicional y la de hoy, la Agile. La gestión de proyectos tradicional se basa que en cualquier proyecto es fundamental definir muy bien el alcance, es decir, tenemos que tener muy claro nuestro objetivo o nuestro resultado final. Como sabéis, la certificación Project Management Professional menciona 10 áreas fundamentales, de las cuales las tres principales forman lo que se conoce como el triángulo restrictivo y son el alcance, es decir, tienes que dedicar tiempo a definir el objetivo o resultado final que quieres conseguir. El coste, tienes que definir cuánto te va a costar el proyecto. Y el tiempo, tienes que definir cuánto te va a llevar, o sea, cuánto tiempo te va a llevar el proyecto. Estas tres áreas están estrechamente relacionadas y son dependientes la una de la otra. Por ejemplo, si tú quieres un cierto alcance para un tiempo inferior, a lo mejor pues tienes que poner más personal y trabajar, por lo tanto, aumenta el coste. O si, por ejemplo, necesitas reducir el coste del proyecto, pues que tengas que cambiar tanto el tiempo de consecución como el alcance fijado. Por tanto, como principales consejos para llevar a cabo un proyecto de la manera tradicional, yo diría que hay que tener en cuenta a todos los stakeholders, hay que definir muy bien el alcance, identificar los riesgos. Este enfoque suele tener sentido cuando, pues en entornos en los que no existe la incertidumbre ni riesgo, pero actualmente, ¿qué ocurre? Que vivimos en entornos cada día más cambiantes, en lo que la incertidumbre y el riesgo son cada vez mayores. Y de aquí es donde nace pues toda la filosofía Agile. La filosofía, no confundir, no confundamos con la palabra española ágil, aunque hay puntos en común. No sé, podría traducirse más como fluidez y es toda una filosofía de trabajo. Remontarnos a que el concepto sale como un manifiesto en el año 2001, tras reunir puntos en común de varias disciplinas previas, como es Scrum, Sprint Programming, los tableros Kanban, y la filosofía más importante que están aquí definidas en este cuadrito de aquí es que es más importante que los procesos es la interacción entre las personas. Es importante eliminar toda documentación y burocracia innecesaria, es decir, el foco en el software funcionando, la colaboración con el cliente se vuelve necesaria y la planificación es flexible y puede cambiar, junto con tres pilares importantísimos, que son la iteración, la inspección y la adaptación. ¿Qué es la iteración? Pues que es un ciclo de tiempo que va repitiéndose, ¿no? Se revisa, o sea, tras cada iteración el producto o servicio va ganando de valor y este se revista hasta que el cliente queda conforme. Así es la metodología de trabajo en un proyecto ágil. La inspección, como he dicho antes, el feedback es clave. Y la adaptación, o sea, cabe la posibilidad de que el objetivo cambie o bien el modo en el que lo alcanzamos. Hay que estar abiertos a cambios de orientación y mejora continua. ¿Vale? Así que hoy, fijaros que cómo hemos ido evolucionando de parte de estos proyectos que eran tradicionales a metodologías más agile, más ágiles como ahora. Por poner un ejemplo, imaginaros que queremos montar una página web con dos agencias distintas en las que una trabaja en la forma tradicional y la otra en la forma agile. Bueno, pues la forma tradicional nos entrega la web al final con varios checkpoints seguramente durante el proyecto. Durante este tiempo se genera bastante desalineamiento y despilfarro seguramente por falta muchas veces de feedback. Y el foco es cumplir con lo prometido en tiempo y en coste. Tenemos un alcance y cumplir el tiempo y en coste. Mientras que en Agile el entregable son cada 15 días, que suelen ser los famosos sprints y las iteraciones. Identificamos desalineamiento lo antes posible y se incorpora el feedback al siguiente ciclo. Y el foco es siempre estar alineado con el cliente, ¿no? En esta fase de iteración. Si yo pienso en un proyecto de gestión del cambio, cómo hacía o cómo yo operaba o cómo opero, porque el cliente quiere que sigamos haciendo el proyecto bueno, pues
de forma tradicional, pues el proyecto va a tener, imaginaos un proyecto tipo de sistemas, una toma de requerimientos, un diseño funcional, la construcción, la implantación, el soporte y ya la puesta en operación. Bueno, pues lo que tengo que hacer es crearme la filosofía del proyecto gestión del cambio con lo que hemos hablado antes de nuestros pilares de primero hacer el ASIS, ¿no? Un diagnóstico de impacto, la planificación, siempre ves, alineados al momento del proyecto. Voy a hacer durante la primera fase, durante la definición de la estrategia, qué estrategia de comunicación y qué estrategia de formación voy a seguir. Y al final, en función de ello, van a surgir los planes de comunicación, los planes de formación, los planes de soporte, la certificación y el seguimiento y monitorización que hemos hablado, ¿no? O sea, que es, digamos que es de izquierda a derecha, vamos acompañando al proyecto bueno, pues en sus fases y sus actividades. Pero los proyectos de ahora, fijaros que en los últimos años el uso de marcos de trabajo ágiles han ido en aumento. Por ejemplo, framework como Scrum permiten desarrollar proyectos de todo tipo en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. En sí, los gestores de cambio hemos tenido también que amoldarnos a estas filosofías y yo lo que recomiendo es tener dos ejes de cara al acompañamiento de este tipo de proyectos. Un eje estratégico que ampara todo el programa de forma global como marco de trabajo común de gestión del cambio. Fundamentalmente, ¿qué constituye? Pues la comunicación estratégica o marco sobre el que se apoya el programa de comunicación integral. Es decir, consiste en determinar mensajes claves que desea transmitir la dirección de la organización a todos los colectivos y es importante por ello, ¿por qué? Pues determinar la naturaleza y la topología de estos mensajes. Este sería una capa estratégica o capa superior. Si bien el proyecto, que es un proyecto que va a seguir la metodología ágil, acordados bajo iteraciones, sprints, pues tenemos que saber acompañar a cada uno de esos sprints con pequeñitos proyectos de gestión del cambio para cada una de esas iteraciones. Lo que tenemos que asegurar para ello, ¿qué tenemos que asegurar con ello? Tenemos que asegurar el conocimiento, si es un proyecto de sistemas, tenemos que asegurar conocimiento tecnológico. Tiene que haber comunicados informativos, es decir, mensajes explicativos para ofrecer el avance en hitos a los colectivos impactados, comunicados de convocatorias, ejecución de planes de formación, es decir, toda la capa operativa tiene que estar incluida en esta parte o en esta capa acompañando a cada uno de los sprints. Como todo ello, a recordar que una de las filosofías de las metodologías ágiles era la adaptación, con lo cual tiene que haber siempre igual revisiones de reorientación de si se ha hecho bien la implantación desde el punto de vista de la persona o no, y cabe algún tipo de reorientación en la fase 2 para conseguir eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que existe un gran dinamismo, en esta tipología de proyecto, de tal manera que lo que tenemos que conseguir son quick wins de forma rápida y mantener siempre la presión. En los proyectos debemos perseguir aportar valor lo antes posible. Una clave fundamental es balancear las actividades de cada eje de los proyectos para identificar la mejor combinación entre estrategia, resultados rápidos e impactos en la organización. Es decir, se trata de buscar acciones sencillas, rápidas, con las que consigamos un beneficio inmediato. Es algo parecido como el principio de Pareto, o sea, solo el 20% de las tareas ya dan el 80% del resultado, ¿vale? De tal manera, bueno, pues que busquemos siempre, tenemos en estos periodos de tiempo aportar valor rápidamente, elegir acciones, actividades que con poco esfuerzo aporten. Ahí es donde está en esa capa operativa y para ello es muy importante toda la parte de la planificación, recordar la importancia que dábamos al comienzo de la sesión de la planificación de la gestión del cambio. Usar las quick wins, ojo, no significa olvidar las acciones a largo plazo. Se trata más que nada de variar el orden de las acciones, son compatibles. ¿Vale? Todas estas pequeñas acciones, métodos, rutinas, nos dará un empujón muy rápido para estar adelante. ¿Y cuál es la clave, mi experiencia, cuál es la clave en ese sentido? La comunicación. La comunicación
mantener la llama del proyecto, usar acciones, actividades de newsletter, blog, webs, qué sé yo, usar la intranet de la propia organización, en clientes, en proyectos donde he participado, donde, por ejemplo, recuerdo uno que consistía en la implantación de diversos cambios organizativos, además de la implantación de SAP, de una ERP, de un sistema de gestión. Era una empresa del sector del vino, pues de fuerte arraigo familiar, fundada, o sea, a finales creo de 1800, y que desde entonces ha ido pasando de generación a generación hasta la actual. Es decir, una empresa familiar bastante importante española. La fase de comunicación consistió en acompañar los cambios organizativos y la introducción al sistema informático de administración, el SAP, que como comento, para conseguir una mayor orientación al cliente de toda la empresa. Hacía falta la cooperación de la gente y que se ilusionaran. Así que se tenía que vencer la resistencia de toda la vida, lo he hecho así, y hasta ahora esto ha funcionado. ¿Cómo lo hacíamos? Pues desde el punto de vista de comunicación, para desarrollar estos cambios de manera efectiva. Bueno, pues se entendió que era necesaria la participación de todos los implicados, un hecho por el cual pues, se crearon diferentes espacios de conversación con personas representativas de diferentes grupos, y al mismo tiempo se crearon diversos canales de comunicación para hacer partícipe a todos de los resultados y evoluciones del proyecto. Y bueno, oye, pues entre todo cabe destacar que se publicaban noticias diarias en la intranet, se emprendió un programa de formación y acompañamiento conformado por un módulo común y otro de especialización. También se impulsaron jornadas llamadas Hablamos sobre el SAP, que eran espacios de conversación sobre el proyecto y donde recibíamos feedback de los usuarios. E incluso fijaros que a menudo se formaba también a personas que no estaban en contacto directo ni permanente con SAP, lo cual permitió familiarizar a toda la organización con la nueva estructura organizativa y con la nueva herramienta de gestión. Así que la valoración global, como os digo, fue muy positiva, dado que los cambios realizados hicieron posible afrontar los retos presentes y de futuro que tenía la empresa. O sea, obviamente hay una implantación, hay una, de lo que fuera, técnica de sistemas o de lo que fuera, ahí habrá que hacer una formación, pero la llama del proyecto, insisto, está sobre todo en estos proyectos ágiles, está en la comunicación entre los equipos, la comunicación con el cliente, la comunicación con los responsables de los proyectos, de cara a llegar bueno, pues la información del proyecto en sí a todo el mundo. Aquí, ¿ves? Me gusta esta transparencia, que lo que comentaba también era personalizar la comunicación. O sea, insisto mucho en que a partir de la planificación, de la gestión del proyecto y de haber estudiado quiénes son los stakeholders del mismo, saber qué es lo que tengo que dar a cada uno de ellos, saber conformar esta matriz de interesados y su poder, saber ubicarles y en función de ello personalizar una comunicación o darles una tipología de comunicación de una manera u otra, utilizar un canal u otro, ¿no? Hay que vender el cambio de manera individualizada y personalizada. Muy importantes. Otro de los consejos que me gustaría trasladar en esta sesión con vosotros. Y también, bueno, me gustaría ver, o sea, que vierais esta parte del proyecto, tengo aquí un vídeo para vosotros, que si bien es desde con un toque de humor, espero que lo veáis, porque una vez implantado una herramienta o cualquier elemento técnico, hay que acompañar a los usuarios. Ansgar? Ja, ja, bra. Okay. Ja, hei du. Hei du. Ja, ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja. Ja, så den, jeg har fått gjort noen ting hele formiddagen. Ja, jeg beklager. Holdt på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha helt på en gang. Ja, ja. Så det kommer ikke men nei, den bare ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helvete, skal det vel? Nei. Du har jo gått på en vann? Nei, det skal være fortsatt. Ja.
Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Altså, så langt kom jeg også. Ok. Ja, men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Å ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med laget tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så drar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake. Ta tak der. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sammen. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der. Men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja. på den måten der. Sånn. Da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Alt ligger lagret inni her. Ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. For det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere og bla i en bøk. Ja, det er også på TV. Ja, flott. Ja, men før du går, jeg bare gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Jeg blar frem og tilbake, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, kjempefint. Ja, men du, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Da må du åpne fra andre siden. Det er ikke likegyldig, det altså. Åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Det skal følge med som manualen som brukerveiledning. Å ja, den er manualen sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får det ikke opp. Bueno, a ver, con un toque de humor para que veáis la importancia bueno, pues que los planes tienen que cumplirse. En este ejemplo, pues hay la importancia del soporte post-implantación, pero si bien seguramente el proyecto en sí había tenido alguna deficiencia en cuanto a, bueno, pues la participación, haber estudiado el perfil de esta persona, comunicarle cosas del proyecto, formarle, etcétera. Pero luego existe una parte muy importante que es la post-implantación y quería, con este ejemplo así gracioso, que lo tuvierais en cuenta. En esta presentación os dejo también pues, la bibliografía que hemos estado hablando y lo que hemos estado comunicando de diferentes metodologías para gestión del cambio en proyectos tanto tradicionales como ágiles. Y, bueno, por el último, saber que el cambio empieza por nosotros mismos. Como gestores de cambio tenemos que estar presentes en cada uno de estos proyectos en el centro, saber adaptarnos a las vaivenes del proyecto y, bueno, pues dar ejemplo en ese sentido. Nada más, me gustaría, bueno, pues este turno, sabéis que vuestro apartado, como decía Gaetano, pues estoy sujeto a cualquiera de preguntas que queráis. Tengo por aquí un panel, como queráis, si queréis alguna pregunta de la presentación. ¿Hay preguntas? Sabéis que, como comentaba el compañero, la presentación la tendréis, la grabación la tendréis. En el set de profesores
de la escuela estoy, me podéis encontrar, me podéis buscar, me podréis contactar también, coger mi nombre y escribir por LinkedIn, cualquier información que queráis, estaré gustoso de trasladároslo. Bueno, ¿cuál de todas estas metodologías recomiendo para un proyecto ágil? Yo lo que recomiendo siempre es estudiar el cliente primero. No sé si es nuestra organización o un cliente hacia quien vamos a hacer el proyecto. Entonces, en función de ello, elegir la metodología. A mí me han ocurrido casos, por ejemplo, hace bien poco que una organización en España quería implantar el proyecto y quería elegir una metodología ágil cuando las personas de la propia organización no estaban preparados para o ni siquiera tenían conocimiento de lo que es una metodología ágil. Entonces, hay veces que también hay que saber llevar, elegir y de comunicarles que, bueno, pues que se puede hacer de otra manera. Yo creo que bueno, para mí quizás la metodología de Prosci esté bastante más aterrizada y me guste en ese caso más, pero vamos, insisto que estudiemos primero al cliente y para ver si puede, bueno, pues eso, que puede ser útil esa metodología allí. Si es recomendable que una persona pueda controlar un proyecto o la gestión del cambio, depende. Si es un proyecto de gestión del cambio, existen proyectos solo de gestión del cambio, ¿no? Bueno, pues puede ser que sea gestor de proyecto y de cambio, pero si no, como digo, son dos. La gestión del cambio es un proyecto transversal al propio proyecto en sí, con lo cual mi valoración siempre es tener un responsable de gestión del cambio dentro del equipo de proyecto global. ¿Cuánto tiempo demora un cambio? Bueno, pues eso no tiene un tiempo establecido, es más en función de la tipología del proyecto. Como os digo, la gestión del cambio acompaña al proyecto, con lo cual si el proyecto es de un año, la gestión del cambio a lo mejor no es de un año solo, sino un poquito más, porque sabéis que siempre que hay que hacer el soporte para después, certificar, etcétera. ¿Vale? Y yo, o sea, ya os digo que la reflexión la reflexión que doy es que el proyecto acompañe, de gestión de cambio, acompañe siempre, sea transversal al otro proyecto técnico y la fase de planificación sea sólida y acompañe al proyecto técnico. De ahí vais a sacar, del proyecto técnico vais a sacar mucha información y el cliente, o sea, tiene que ser la información, todo lo que hay que trasladar, todas las acciones a trasladar tienen que ser algo robusto y acorde al proyecto técnico como tal, como reitero. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo. O sea, no tenemos que estar unos en un departamento, o sea, en una habitación y otros en otra, sino que hay que estar en continua comunicación. A ver. Los usuarios finales no tienen por qué saber de metodologías ágiles para avanzar con esas metodologías. Hombre, sí que hemos visto que existen diversos pilares en el proyecto de gestión del cambio, como puede ser la propia comunicación y formación. ¿Qué podemos hacer con la información? Pues informar bien en qué consiste una metodología ágil que se va a utilizar pues, ¿no? en ese cliente, en esa empresa. Entonces, quizás haya que segmentar qué usuarios finales vamos a tener. Vamos a tener usuarios técnicos. Imaginaros que es una implantación de un sistema, pues vamos a tener usuarios que no son usuarios como a lo mejor podemos ser nosotros, sino que son usuarios que son administradores de sistemas, que trabajan en la propia departamento de sistemas de información de esa empresa. Pues a eso les tendremos que enseñar metodologías ágiles, con mayor intensidad que alguien que lo único que va a utilizar a lo mejor es un pequeño proceso del sistema que se va a implantar en la empresa. Así que
la fase de planificación es una fase, insisto, de estudio, donde tenemos que adecuar el mensaje y la formación a todos los colectivos. Acordados, ¿eh? Acordados, muy importante. La gestión del cambio ahora mismo, como área de conocimiento dentro de PMI, si buscáis en PMI, ahora mismo es una área, bueno, no, o sea, no está dentro de lo que sería el área de conocimiento de los 10 procesos, sino que porque insisto que la gestión del cambio es un proyecto transversal al proyecto como tal, técnico. Entonces, la propia PMI se ha dado cuenta, el propio PMI como organización se ha dado cuenta de la importancia de la gestión del cambio, y si buscáis información dentro de la organización, de su página web, veréis que existen incluso seminarios o certificaciones ya ad hoc a la gestión del cambio, ¿vale? Así que os animo a que buceéis ahí y veáis cómo la propia organización o organismo de PMI le da esta importancia a la forma, bueno, al change management. Cuando hablo en comunicación, cuando establecemos el plan de comunicación, hay que establecer no solo, o sea, recordar lo que yo decía, el qué a quién, pues el qué no solo es la actividad y el quién a qué persona, sino qué canales, qué vamos a utilizar. Es muy probable que un directivo no utilice todos los días el blog o no utilice la intranet. Entonces, para informar a un directivo tenemos que conformar un canal ad hoc hacia esa tipología de personas. Incluso en un proyecto pueden haber usuarios internos y usuarios externos, con lo cual en los internos utilizaremos los canales propios de la organización, mientras que los usuarios externos tengamos que idearnos otro canal informativo. Es decir, que, insisto, aquella parte de planificación donde se conforma la estrategia de gestión del cambio y en la estrategia estará el plan de comunicación, el plan de formación y tal. Dentro del plan, de esos planes, tenemos que describir qué canales comunicativos cuenta la empresa o cuáles no. O imaginaros que es una empresa deslocalizada geográficamente. Pues si queremos formar a todos los usuarios y hay muchísimas delegaciones en puntos del país o incluso internacionales, ¿cómo podemos llegar a todos ellos? Imaginaros que, bueno, pues que no existe, no tienen pues implantado un sistema de e-learning, no tienen un sistema online fuerte, robusto. Bueno, pues eso puede ser un impedimento, un riesgo, como hay que estudiar todo eso, hacer el plan y ver cómo afrontarlo. No desde el principio, desde el minuto 1 lo vamos a saber, sino que hay que conocer la organización, y para eso está esa etapa de planificación. ¿La implementación de un proyecto puede ser la gestión del cambio? Bueno, si es el proyecto de gestión del cambio, sí, insisto, no el proyecto a lo mejor de cultural, proyectos de gestión. Yo hablo muchas veces que hasta las propias implantaciones tecnológicas actuales no son casi proyectos tecnológicos, sino son proyectos culturales, porque antiguamente, bueno, pues hace 20 años, 30 años, pues los sistemas de información no teníamos la facilidad con la que se acceden ahora o con la que manejamos ahora como hace años. Con lo cual, muchas veces pues es más un cambio cultural que otra cosa. Cuando te dan o quieres cambiar de Android a iPhone, en realidad es otra cultura filosófica de empresa, y es un cambio cultural de tu dispositivo que tienes. Pero bueno, las funcionalidades que hay dentro, pues el 99% se comparten, que sabemos y las programitas que utilizamos también de nuestras Play Stores. Entonces,
casi afrontemos este tipo de proyectos como desde un punto de vista cultural, más allá del técnico tecnológico, y tendremos quizás un poco más abierta la mente y llegaremos a mayor éxito. Y bueno, chicos, creo que está la hora. O sea, estoy muy agradecido de haber participado, de estar con todos vosotros. Como digo, a través de la web podéis localizarme, buscar LinkedIn, etcétera, y espero haberos trasladado de la mejor manera posible mi experiencia, conocimiento y súper contento de haber participado con vosotros de esta sesión. Muchas gracias por todo y buenas tardes por aquí y buenos días por allá. Un saludo.